Nuestra idea de pecado es una simplificación por varios motivos. El primero, que tratamos al pecado como si se limitara a una infracción de cierta regla escrita y punto, por lo que se piensa en pecado luego de comparar un comportamiento con un mandato aislado. Lo mismo pasa cuando hablamos de delitos, según expongo en mi video del tema. El asunto es más complejo y de fondo que eso. Segundo, porque pensamos en pecado con frecuencia solo para manipular la conciencia propia o ajena. Hay otros motivos a examinar en otros momentos. Tratemos de entender qué es el pecado. Esto es Buscadores del Reino por Lucas Abrec. 1. La palabra pecado en la Biblia. En los idiomas originales hay varias palabras para referirse a esta condición. El pecado es una condición. No se trata de un único término en griego o hebreo. Con todo, hay varios elementos concretos que se exponen aquí a partir de los siguientes numerales. Todas las citas bíblicas serán de la Biblia de Jerusalén latinoamericana. Primero escuchemos unas acertadas palabras de Juan Pablo II. Ya en el Antiguo Testamento encontramos diversas expresiones para indicar los distintos momentos o aspectos de la realidad del pecado a la luz de la divina revelación. Así, a veces es llamado simplemente el mal, Ra. El que comete pecado hace lo que es malo a los ojos del Señor. Deuteronomio 31:29. Por eso el pecador, considerado también como impío, Rachá, es el que olvida a Dios. Salmo 9:18. El que no quiere conocer a Dios. Job 21:14. En el que no hay temor de Dios. Salmo 35:36:2. El que no confía en el Señor. Salmo 31:10. Más aún, el que desprecia a Dios. Salmo 9:34. Creyendo que el Señor no ve. Salmo 93:94:7. Y no nos pedirá cuentas. Salmo 9:34. Y además el pecador, el impío, es el que no tiene miedo de oprimir a los justos. Salmo 11:12:9. Ni de hacer la injusticia a las viudas y a los huérfanos. Confróntese Salmo 81:82:4. 93:94:6. Ni tampoco de cambiar el bien con el mal. Salmo 108:109, 2-5. Lo contrario del pecador es, en la Sagrada Escritura, el hombre justo, Sadik. El pecado, pues, es, en el sentido más amplio de la palabra, la injusticia. Audiencia General del Papa Juan Pablo II, miércoles 5 de noviembre de 1986. Para una reflexión sobre lo que es injusticia, vea mi video, debemos conocer las palabras relevantes, el caso del concepto injusticia. 2. El primer sentido del pecado que debemos tener presente. El pecado es siempre contra Dios, Salmo 51:6, lo que significa que, además, es contra uno mismo y contra los demás seres humanos. Actuar contra Dios es actuar contra nosotros y la comunidad. Se lee en la primera parte de ese versículo. Contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Salmo 51:6. Más adelante, ese mismo salmo da otra pista importante a la materia. La solución al pecado está en una nueva actitud de vida frente a Dios, pues no te complaces en sacrificios. Te ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. Salmo 51:18-19. La mención de espíritu y corazón conforme el texto en hebreo incluye nuestro entendimiento, es decir, no es solo arrepentimiento emocional sino integral, de comprensión de lo sucedido y disposición a cambiar, habiendo razonado precisamente en lo necesario para lograr ese cambio. Eso explica que uno de los momentos en el sacramento de la reconciliación sea el propósito de enmienda, que por supuesto debe estar acompañado del momento de contrición de corazón. Muchas personas creen que el sacramento de reconciliación es simplemente la confesión, y no, ese es solo uno de los momentos. La palabra pecado no es un término etéreo, en cambio, es práctico. Veamos esto con el Nuevo Testamento de manera más concreta. 3. Pecado en el Nuevo Testamento como vía para una mejor idea. Vamos a la idea del pecado en el Nuevo Testamento, tal como podría entenderse a partir de las palabras de Jesús. Es diciente, por ejemplo, al respecto Marcos 7:14-23, pasaje que concluye con estas palabras de nuestro Señor. Porque de dentro
Del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 a 23. Explica en un escrito uno de mis profesores de universidad refiriéndose a este pasaje. Del texto se desprende que los hechos pecaminosos son la resultante o los síntomas de una torcedura profunda que sucede al interior del hombre, y es allí donde se ubica el pecado fundamental. El anuncio del reino de Dios de Jesús, Gustavo Baena. El profesor Baena es hoy en día profesor emérito de la Facultad de Teología de la Universidad Javeriana. El pecado tiene que ver entonces con nuestra interioridad. Las acciones que vemos son los síntomas. Además de una dimensión personal que de alguna manera alcanzamos a visualizar, existe también una dimensión social, menos reflexionada. Así las cosas. Ante una acción pecaminosa hay que examinar qué es lo que hay detrás. ¿Cuáles son todas esas falencias que deben remediarse para que no se repitan, rectificando nuestro espíritu? 4. Un ejemplo, el pecado del aborto. El pecado del aborto tiene que ver con una distorsión fundamental respecto del concepto de qué es un ser humano, cuáles son los propios derechos, cuáles son los derechos ajenos, como quiera que en este caso se invisibiliza por completo otro ser humano cuyos derechos simplemente se esfuman. Esa distorsión hace que se le busque otro nombre y otra realidad a lo que para nosotros los cristianos es matar. Sobre esto vea mi video, Un verdadero cristiano ni apoya el aborto ni se calla. Esto también lleva a una falsa restricción incluso legal del concepto de moral. Sugiero sobre esto ver mi video, Moral y derecho no son separables. Y aquí también tiene que ver una concepción fundamentalmente equivocada de lo que es la tranquilidad de conciencia. Muchos se escudan en ella, pero resulta, como sostengo en mi video con ese título, que la tranquilidad de conciencia no basta. 5. El pecado es una condición. El pecado es un acto de desobediencia y siempre se expresa en la relación del hombre con Dios. Romanos 5:16, la cual es afectada en forma tal que el perjudicado es el mismo ser humano. Visto en esta perspectiva, el pecado como desobediencia a la ley se manifiesta mejor en su característica de desobediencia personal hacia Dios como legislador, que es al mismo tiempo Padre que ama. Este mensaje expresado ya profundamente en el Antiguo Testamento, Oseas 11, 1 a 7, hallará su enunciación más plena en la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 18, 19 y 21. En todo caso, la desobediencia a Dios, es decir, la oposición a su voluntad creadora y salvífica, que encierra el deseo del hombre de alcanzar su propio fin al margen de Dios. Gaudium et Spes 13 es un abuso de la libertad. Audiencia General del Papa Juan Pablo II, miércoles 29 de octubre de 1986. El pecado entonces es fundamentalmente el acto de rompimiento voluntario con Dios, manifestado mediante acciones que son visibles, bien sea que las hagamos en público o en privado. Eso no cambia el hecho del pecado mismo. Nosotros, que somos imagen y semejanza suya, Génesis 1:26, hacemos a un lado nuestra propia naturaleza, pero ¿cómo concretamos eso en nuestra vida? Recordemos la respuesta de Jesús al maestro de la ley. Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Mateo 22, 36 a 40. Notemos que Jesús coloca el amor del prójimo al lado del amor a Dios. El pecado se origina en incumplir lo que Jesús nos manda en materia de vida propia y vida en comunidad en perspectiva del amor de Dios. 6. A modo de conclusión provisional, porque el tema es de intensa reflexión. Pecado es dejar de lado cualquiera de esos dos aspectos. Esto es evidente al leer la enseñanza de Jesús sobre el juicio final en Mateo 25, 31 a 46, en donde advierte que quien no practica el amor desde la justicia no entrará en la vida eterna, por cuanto amar al prójimo es amar a Jesús mismo. Eso solo se logra con una actitud integral de vida en corazón y espíritu, como nos decía el Salmo 51, 18 a 19, porque en rigor no ser verdadero cristiano solo porque evitemos acciones puntuales malas, sino porque de verdad somos seguidores de Jesús. Evitar el pecado es parte de ser verdaderos hijos de Dios.
Y si usted no sabe lo que es ser hijo de Dios y todavía cree que cualquiera lo es de cualquier modo, está equivocado. Por favor, vea mi video ¿Qué es ser hijos de Dios? Lo que usualmente llamamos pecado son los síntomas de que habla San Pablo en Gálatas 5, en la parte donde menciona primero lo que denomina obras de la carne. Luego, para distinguir la vida verdadera cristiana de esos frutos de la carne, menciona en Gálatas 5:22 los frutos del Espíritu, que no son sino síntomas de verdaderos hijos de Dios. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.